Hola, ¿cómo están? Buenos días, queridos suscriptores. Me da gusto saludarlos, como siempre, iniciando con todo el ánimo una mañana más. Que tu día sea maravilloso. Acordate, añoranza positiva, dorma emuki. Como pensés que te va a ir, así te va a ir. ¿Querés ser feliz? Pensá que sos un ser feliz. Y si pensás que estás infeliz, creo que vas a tener un mal día. Así que desarraiguemos nuestros recuerdos malos y traigamos recuerdos del pasado, personales o de la historia, que nos ayuden a tener un mejor día y un futuro bonito. Los recuerdos que ocasionas hoy van a ser un Dorma Emuki para el futuro y pueden influenciar terriblemente en la vida de uno y en la vida de muchos. Hoy te hablaré de un asunto que me llamó mucho la atención, recordando las diferencias culturales que tenemos algunos inmigrantes desde unas zonas del mundo en otras, y a veces hasta de una zona a otra de un mismo país. Cómo cambia el sentido común, la cultura, los pensamientos, la música, la comida, los horarios. Esto es algo increíble. Qué difícil es la adaptación, no solo para uno, también para las personas que nos rodean. A veces es un poco complicado entender la cultura de un inmigrante y se nos hace difícil ser sus amigos o sus compañeros de trabajo, y agradezco personalmente a todos los que a mí me han aguantado. Fíjate que pasó algo en la historia que fue preocupante. Estaban los aliados en la Segunda Guerra Mundial en Alemania en 1945, esperando la respuesta del primer ministro japonés sobre la paz o seguir con la guerra, un contraataque. Resulta que el primer ministro japonés parece ser que todavía se tenía que reunir con su gabinete para tomar una decisión. Y no tiene mejor idea que usar una palabra que no tenía una correcta traducción, o podríamos decirle que tenía una traducción ambivalente, se podía entender de varias maneras. Esta palabra, deja que te digo exactamente, es mokusaku. Y resulta que él la dijo en el sentido primario de su palabra, que es todavía no sé, no puedo contestar, como que quería decir que le dieran tiempo, le dieran chancita. Ahorita te voy a hablar de esa palabra. Y resulta que los aliados la entendieron en la otra traducción o acepción de la palabra, que es no son dignos de mi respuesta. Y lo tomaron como un comentario totalmente despectivo. Culpable o inocente el primer ministro, culpable o inocente los aliados, yo no juzgo, no soy quien, solo te traigo un evento histórico. Parece ser que ese malentendido propició que se lanzara la bomba atómica. Qué terrible que un malentendido en nuestra forma de expresarnos, de ser, algunos impetuosos, algunos reservados, pues genera justamente controversias entre las personas. Y así hay infinitas palabras que decimos los mexicanos y que entendemos de cierto modo, y decimos los argentinos y entendemos de otro modo. Y así surgen las confusiones. Coloquialmente hablando, jamás va a ser lo mismo, por ejemplo, un argentino en su casa que un argentino con los demás. Y me imagino que un mexicano, un colombiano, un venezolano es lo mismo. Vamos a esforzarnos por tener cierto tipo de lenguaje que se entienda y considera respetuoso en el lugar donde nos movemos, el trabajo, la escuela, el vecindario, los eventos religiosos. Pero a veces puertas para adentro vamos a usar palabras que son comunes en donde nacimos, porque el lenguaje materno se impone a un lenguaje adquirido y como que no sale del corazón, a veces cuando estamos hasta felices y se pudiera malentender. Por ejemplo, recién te hablé que denme tantita chanza. Eso no se entendería mucho en Argentina, pero sabemos que en México se refiere a denme otra oportunidad, o ténganme paciencia, o espérenme tantito. Tantito, los diminutivos que usamos en México no se usan, o quizás no se podrían ver muy bien en otros lugares. Como que alguien diría, pues, ¿por qué habla así, todo en chiquitito? Y cuando estamos en México nos damos cuenta que es el pan nuestro de cada día.
Hay otras palabras que se malentienden. Por ejemplo, la palabra cachucha en Argentina es una grosería y aquí no es más que una gorra. Imagínense si alguien no entendiera o no diera el beneficio de la duda a alguien extranjero de otro lugar que pronuncia una palabra que parecería grosero y que en realidad no lo es, ni se está diciendo con esa intención. ¿Qué otras palabras son importantes y deberíamos entender? Bueno, la palabra está pesado en Argentina o está cañón en México, siempre habla de un problema fuerte y no se entendería en otras culturas. La palabra machete y acordeón, el tener algo que nos ayuda a la memoria, a entender. O la palabra menso en México es el gil de Argentina, cuando aludimos a una persona que tiene un poquito de letargo mental y no está tan abusadito o rapidito en sus pensamientos como quizás otras personas. Por ejemplo, la neta en México es decir la verdad con toda sinceridad y en otros países no se podría entender. O cuando te hablo de otro rollo, estoy hablando de que es un asunto muy complicado y se necesita que se tenga mucha explicación al respecto. ¿Qué otras palabras anoté? Por ejemplo, es un dengue. Aquí en México también habla de algo muy complicado y lo podríamos comparar a qué macana en Argentina cuando algo es de difícil resolución, cuando macana aquí en México significa otra cosa. ¿Qué onda? Es algo que se ha empezado a poner muy de costumbre. Y hay otra palabra que los amigos se dicen que antes era grosera y alude a el macho de la vaca y en un tiempo era algo totalmente ofensivo y ahora se lo dicen los amigos y es muy similar a una palabra en Argentina que tiene que ver con el pelotudo que en primera instancia en la guerra era el primero que salía de la trinchera y lanzaba un balón hasta la siguiente trinchera para ver cuán lejos estaba el enemigo y finalmente, generalmente, el peloteador o el pelotudo terminaba disparado y muerto. Antes también era un término ofensivo y ahora se lo dicen las personas cotidianamente, hasta los amigos o los familiares. ¡Qué increíble! También aguas, cuando yo llegué a México me decían aguas con esto y aguas con lo otro y yo decía ¿y dónde está el agua? No veía llover ni veía ninguna fuga y no era más que un término de cuidado, ¿verdad? Aguzada es otro término. Ponte lista, aguza tus sentidos, aguza tu vida. ¿Qué otras cosas es importante? Bueno, por ejemplo, la palabra pinche, que en Argentina es una palabra con total sentido común y jamás se derivaría una ofensa al usarla. Aquí denota, pues, algo que no está correcto o que demerita mucho a una persona, que quizás hasta tiene mezquindad y por eso resulta ofensiva. Por eso tratemos de, como siempre te digo en mi canal, vestirnos de aceptación, de comprensión, de pensar que las personas no son como nosotros, se han desarrollado y han hecho sus evaluaciones bajo otros paradigmas, ante otras situaciones, hasta otras crianzas que son tan diferentes de nosotros. Y si alguien de repente nos dice algo medio que nos parece ofensivo, pensemos si realmente para la persona quiso decir una ofensa o no está más que hablando de una situación que en su entorno familiar, de niñez, era algo totalmente normal y no era ofensivo y no te quiere estar ofendiendo. ¿Qué más? ¿Qué otras palabras son importantes? Bueno, estos fenómenos lingüísticos y usos de costumbre nos pueden ayudar en el momento en que estás plantado y sentado en qué país. Si entre los latinos hay estas clases de malentendidos, ¿te imaginas lo que se genera, por ejemplo, entre mexicanos y norteamericanos? Por eso hay ciertos modismos que ya aquí les llamamos Spanglish, porque en realidad no son una palabra mexicana como púchale, que viene del push, de empujar, y otras así. Y qué bonito, porque eso va conformando lo que es una cultura y todo un lenguaje que nos rodea según la época en la que estamos viviendo. No es lo mismo nuestro español actual que el español antiguo.
Y eso es lo que nos ayuda a entenderlo. El lenguaje, nuestro lenguaje, el hablar. Lo importante es hablar, es comunicarnos. La comunicación es lo que nos va a dar paso a poder entendernos como humanidad. Lo malo es quedarnos callados en vez de hablar y de pactar una tregua. Quizás si el primer ministro de Japón hubiera podido darse a entender con los aliados, millones de vidas se hubieran evitado. No caigamos en el error de prejuzgar tan solo porque no entendemos la entonación de una palabra, su significado, y dejémonos de ofender tanto pensándonos que somos tan importantes que todo se toma a pecho. Este fue mi canal, Dorma Emuki. Me pareció interesantísimo hablarte de este recuerdo del pasado que nos puede ayudar también en nuestras relaciones en el presente. Recordá mi concepto: si tus emociones están en equilibrio, entonces serás una persona saludable. Hay un dicho que dice: dime con quién te juntas y te diré quién eres, o algo parecido. Pues yo te digo que dime cómo estás de salud y te diré cómo andan tus emociones. Así que enfócate en tus emociones, trabaja en ellas. De ellas dependen gran parte de nuestra vida. Si te gustó lo que hoy te conté, dale que te gustó, ponle like, suscríbete, recomiéndame, y como siempre te lo comento, si el Todopoderoso, mi Creador, me da vida, te veo mañana. Gusto saludarte.